máster Carolina Ortiz. Nuestro trabajo de investigación, cuyos temas son teoría sociocultural de Lev Vygotsky, teoría cognitivista de Jean Piaget y el neuroaprendizaje. Los integrantes son Vega Karina, Picón Anaí, Suárez María Mercedes, Vega Melina y Zavala Karen. Pertenecemos al tercer semestre. Teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Lev Vygotsky nace en 1896 y fallece en 1934. Fue un psicólogo soviético y el fundador de la teoría del desarrollo cultural y social en los humanos. Es considerado uno de los psicólogos más influyentes de la historia. La teoría sociocultural de Vygotsky es una teoría emergente en la psicología que mira las contribuciones importantes que la sociedad hace al desarrollo individual. Esta teoría destaca la interacción entre el desarrollo de las personas y la cultura en la que viven. La idea fundamental de esta teoría es que el desarrollo consiste en la interiorización de instrumentos culturales, como el lenguaje, que inicialmente no nos pertenecen, sino que pertenecen al grupo humano en el cual nacemos. Destaca la interacción social del niño con los adultos para su aprendizaje, como también enfatiza que los adultos deben dirigir y organizar el aprendizaje del niño. Importancia del contexto social. Las teorías de Vygotsky acentúan el papel fundamental de la interacción social en el desarrollo de la cognición, ya que creía firmemente que la comunidad juega un rol central en el proceso de dar significado. Vygotsky argumenta que el aprendizaje es un aspecto universal y necesario del proceso de un desarrollo organizado culturalmente, específicamente en cuanto a la función psicológica humana. En otras palabras, el aprendizaje social viene antes que el desarrollo. Aprendizaje y zona de desarrollo proximal, CDP. Los niños que se encuentran en la CDP para una tarea en concreto están cerca de lograr poder realizarla de forma autónoma, pero aún les falta integrar alguna clave del pensamiento. No obstante, con el soporte y la orientación adecuada, sí son capaces de realizar las tareas exitosamente. En la medida en la que la colaboración, la supervisión y la responsabilidad del aprendizaje están cubiertas, el niño progresa adecuadamente en la formación y consolidación de sus nuevos conocimientos y aprendizajes. La metáfora del andamiaje. El andamiaje consiste en el apoyo temporal de los adultos, maestros, padres, tutores, que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. La teoría sociocultural del psicólogo ruso Lev Vygotsky tiene implicaciones trascendentes para la educación y la evaluación del desarrollo cognitivo. Los test basados en la CDP, que subrayan el potencial del niño, representa una alternativa de incalculable valor a las pruebas estandarizadas de inteligencia, que suelen poner énfasis en los conocimientos de aprendizajes ya realizados por el niño. Así pues, muchos niños se ven beneficiados gracias a la orientación sociocultural y abierta que desarrolló Vygotsky. Principales características de la teoría sociocultural. Entre las principales características tenemos: los niños construyen el conocimiento. El desarrollo no puede considerarse por parte del contexto social. El aprendizaje puede dirigir el desarrollo. El lenguaje desempeña un papel central en el desarrollo central. El ser humano al nacer tiene una percepción organizada, puesto que está dotado para dirigirlas a estímulos humanos y para establecer interacciones sociales. La capacidad cognitiva del sujeto depende de la calidad de interacción social. La elaboración de un programa teórico que articula los procesos psicológicos
nos tomar conciencia de nosotros y nuestro entorno. Propuestas de investigación genética e histórica. Los efectos de la cultura, herramientas de adaptación intelectual. Vygotsky habla de funciones mentales elementales, como lo es la atención, sensación, percepción y memoria, a través de la interacción con el ambiente sociocultural. Estas funciones mentales evolucionan hacia estrategias y procesos mentales más sofisticados y efectivos, a los que Vygotsky llama funciones mentales superiores. Por ejemplo, la memoria en los niños pequeños está limitada por factores biológicos. Sin embargo, la cultura determina el tipo de estrategia de memoria que desarrollemos. Las influencias sociales en el desarrollo cognitivo. Según Vygotsky, gran parte del aprendizaje de los niños ocurre a través de la interacción social con un tutor. Este tutor es el que modela los comportamientos de los niños y les da instrucciones verbales. Esto es conocido como diálogo cooperativo o diálogo colaborativo. Zona de desarrollo próximo y andamiaje. La zona de desarrollo próximo se ha convertido en la literatura en sinónimo del término andamiaje. El ajuste de las interacciones del que enseña y monitoriza las dificultades del que aprende parece ser un elemento decisivo en la adquisición y construcción del conocimiento. Es importante apuntar que los términos aprendizaje cooperativo, andamiaje y aprendizaje guiado se utilizan en la literatura como si tuvieran el mismo significado. A algunos niños se les permitió jugar con sus madres en una situación parecida antes de intentar realizar la tarea ellos solos, la zona de desarrollo próximo, mientras que a otros se les dejó trabajar solos desde el principio. Vygotsky y el lenguaje. Vygotsky creía que el lenguaje se desarrolla a partir de las interacciones sociales, con el objetivo de comunicarnos. Veía el lenguaje como la mejor herramienta de los seres humanos, un modo de comunicarnos con el mundo exterior. Según Vygotsky, el lenguaje tiene dos papeles críticos en el desarrollo cognitivo. El primero es el medio principal por el que los adultos transmiten información a los niños. Y el segundo, el lenguaje en sí mismo se convierte en una herramienta de adaptación intelectual muy poderosa. Vygotsky diferencia entre tres formas de lenguaje: el habla social, que es la comunicación externa utilizada para hablar con otros, típica a la edad de 2 años; el habla privada, típica a la edad de los 3 años, que se dirige a uno mismo y tiene función intelectual; el habla interna, que es un habla privada menos audible y tiene una función autorreguladora, típica a la edad de 7 años. Como también podemos hablar un poco sobre las críticas del trabajo de Vygotsky, que quizás las críticas principales hacia el trabajo de Vygotsky tienen que ver con la asunción de que sus teorías son relevantes en todas las culturas. Es posible que el andamiaje no sea utilizado de la misma forma en todas las culturas, o que no sea igual de útil en todas ellas. Teoría cognitivista de Jean Piaget. ¿Qué es el desarrollo cognitivo? Es el conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida, por el cual se aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar y aprender. Jean Piaget sostenía que los niños construyen activamente el conocimiento. Piaget dividió el desarrollo cognitivo en 4 grandes fases: etapa sensorimotora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones concretas, etapa de las operaciones formales. No es posible omitir ninguna de ellas. Etapa sensorimotora, desde el nacimiento hasta los 2 años. Está ligada al desarrollo sensorial y motor del bebé y se relaciona con el mundo a través de los sentidos y la acción. Subestadios de la inteligencia sensorimotora. Ejercitación de reflejos. Son las adaptaciones innatas como la asimilación. Esta se da, por ejemplo, podemos observar en lactantes de pocos días de edad el reflejo de succión, aun cuando no tengan nada en la boca. Acomodación. Un claro ejemplo es cuando los lactantes tienen que aprender a ajustar los movimientos de su cabeza y labios para encontrar el pezón y alimentarse. Organización. Siguiendo el ejemplo anterior, la organización se demuestra cuando la secuencia de movimientos se organiza de tal manera que alimentarse sea cada vez más rápido y eficiente. Reacciones circulares primarias. Son las primeras adaptaciones adquiridas, esquemas simples como chuparse el dedo por accidente ante un movimiento espontáneo. Reacciones circulares secundarias.
Inicia la coordinación de esquemas simples y procedimientos destinados a prolongar espectáculos interesantes. Por ejemplo, al sacudirse suenan los juguetes que cuelgan de su cuna, intenta repetir esta experiencia una y otra vez disfrutándolo. Coordinación de esquemas secundarios. Aprenden a combinar dos esquemas para obtener un resultado. Es más evidente cuando se trata de superar obstáculos. Por ejemplo, si ponemos un juguete que le interesa al niño detrás de una caja, de modo que no lo pueda tomar, combina el esquema de acción de retirar la caja con el esquema de acción de recoger el juguete. Reacciones circulares terciarias. Descubrimientos de nuevos medios por experimentación activa. Experimentan con diferentes acciones por observar diferentes resultados. Por ejemplo, el bebé puede darse cuenta que al golpear su mesa de juegos, los objetos sobre ella vibran o se caen. Comienzo del pensamiento. Inicia la interiorización de las acciones. Primero los símbolos e invención de nuevos medios a través de combinaciones mentales. El niño puede entender que un objeto está dentro de otro. Competencias básicas adquiridas. Durante el periodo sensorimotor, el niño aprende los esquemas de dos competencias básicas. Número 1, la conducta orientada a metas. En esta fase ya no repite hechos accidentales, sino que inicia y selecciona una secuencia de acciones para conseguir una determinada meta. Número 2, la permanencia de los objetos. Por ejemplo, los niños de corta edad, entre 1 a 4 meses, siguen con la vista el objeto hasta el sitio donde desaparece, pero sin que tengan conciencia de él una vez que ha dejado de ser visible. Etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Adquieren la capacidad para manejar el mundo de manera simbólica o mediante representaciones. Pueden pensar en hechos ausentes. Entre los 2 y los 7 años, el niño demuestra una mayor habilidad para emplear gestos, palabras, números e imágenes, con los cuales representar las cosas reales del entorno. Pensamiento representacional, el juego simbólico. Este comienza con secuencias simples de conducta usando objetos reales. Se inspira en hechos reales de la vida del niño o en personajes de la fantasía. Favorece además a la creatividad y la imaginación. El lenguaje inicia cuando el niño empieza a hablar utilizando palabras referentes a actividades y a eventos, al igual que a sus deseos actuales. Piaget creía que el pensamiento representacional facilitaba el desarrollo lingüístico rápido en el periodo preoperacional. Pinturas e imágenes mentales. Los dibujos nos revelan mucho sobre su pensamiento y sus sentimientos. Entre los 3 a 4 años comienzan a combinar trazos para dibujar cuadros, cruces, círculos y otras figuras geométricas. Conceptos numéricos. Empiezan utilizando los números como herramientas del pensamiento durante los años preescolares. No adquieren un verdadero concepto de números hasta antes de la etapa de operaciones concretas. Limitaciones del pensamiento preoperacional. El egocentrismo. Se manifiesta sobre todo en las conversaciones de los preescolares. Son incapaces de adoptar la perspectiva del otro. Es entre los 4 a 5 años cuando el niño comienza a mostrar capacidad para ajustar su comunicación a la perspectiva de los oyentes. La centralización. Ignoran el resto de las características que implican a cierto objetivo. Esto explica por qué a los niños les resulta difícil efectuar tareas relacionadas con la concentración. Supongamos que a un niño de 4 años le mostramos 2 vasos idénticos con la misma cantidad de agua y que luego vaciamos uno en un vaso más alto y delgado. Cuando le preguntamos cuál vaso contiene más, él se centrará en la altura del agua y escogerá el más alto. La rigidez del pensamiento. Mientras el niño no aprende algunas operaciones mentales como la reversibilidad, tenderá a basar sus juicios en el aspecto preconceptual y no en la realidad. Es decir, si un vaso da la impresión de contener más agua, él supondrá que la tiene. Etapa de las operaciones concretas. Esta etapa ocurre entre las edades de 7 a 11 años. Se caracteriza por el desarrollo de la capacidad de razonamiento a través de la lógica, pero solo puede aplicar la lógica a los objetos físicos. Los niños en esta etapa pueden sacar sus propias conclusiones sobre los sucesos y la realidad. En esta etapa, el niño empieza a diferenciar la realidad de la fantasía, siente simpatía por otros, hace énfasis en el presente y ejerce un pensamiento concreto lógico. Además, comienza a entender las leyes de la conservación, es capaz de clasificar y establecer series. Entiende lo que es la reversibilidad, la habilidad para concebir simultáneamente dos relaciones inversas. Aunque los niños puedan resolver los problemas de una manera lógica, normalmente no son capaces de pensar de forma abstracta o hipotética.
Piaget determinó que los niños en esta etapa son capaces de incorporar el razonamiento inductivo. Este les permite sacar conclusiones a partir de una observación, pero en defecto los niños aún tienen dificultad con el razonamiento deductivo. Un suceso de gran importancia en esta etapa es el desarrollo social, lo cual implica la eliminación del egocentrismo. Durante esta etapa, el niño adquiere la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de otras personas. La etapa de las operaciones formales. Esta etapa se da a partir de los 12 años hasta la adultez. El individuo desarrolla la capacidad de formular hipótesis por medio del razonamiento hipotético deductivo y así llevar a cabo la resolución de problemas. Comienza a despertar el interés en las relaciones humanas y la identidad personal. El pensamiento logra volverse un poco más científico. En la etapa de las operaciones formales encontramos el razonamiento hipotético deductivo, el pensamiento abstracto, la metacognición y la resolución de problemas. El razonamiento hipotético deductivo. Piaget creía que el razonamiento hipotético deductivo era importante en la etapa de las operaciones formales, puesto que este tipo de pensamiento implica situaciones hipotéticas y a menudo se lo requiere en las ciencias y matemáticas. El pensamiento abstracto recién emerge durante esta etapa de operaciones formales lógicas. Los niños piensan de manera concreta y empiezan a considerar el posible resultado de las consecuencias y de las acciones. La metacognición es la capacidad de pensar sobre el pensamiento, es decir, permite a los adolescentes y a los adultos poder razonar de una mejor manera acerca de sus procesos de pensamiento y monitorizarlos. La resolución de problemas. Se demuestra cuando los niños utilizan el ensayo y error para resolver problemas. Surge la habilidad para resolver un problema de manera sistemática, lógica y metódica. El neuroaprendizaje. Quisiera empezar con la frase: enseñar sin saber cómo funciona nuestro cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. Leslie Hart. El neuroaprendizaje es una disciplina que combina la psicología, la pedagogía y la neurociencia para explicar cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje. Es posible determinar aquellos procesos de aprendizaje adecuados para cada cerebro. Neuroaprendizaje organizacional. Tenemos 5 diferentes tipos de aprendizaje. El aprendizaje explícito constituye la principal herramienta para la acumulación de conocimientos. El aprendizaje implícito se manifiesta cuando desarrollamos distintas actividades sin tener conciencia de haberlas aprendido. En la neuroinvestigación y la competencia. La neuroinvestigación tiene como función investigar y estudiar los procesos cerebrales que hacen de manera clara la conducta y toma de decisiones de cada persona. La competencia es las habilidades que permiten integrar y manejar altos volúmenes de información. El neuroliderazgo y capacitación estudian los procesos cerebrales que explican la conducta, toma de decisiones, entre otros aspectos, para siempre permanecer en el ejercicio del liderazgo. El neuromarketing, su función es investigar y estudiar los procesos cerebrales que hacen de una manera clara la conducta de las personas en la investigación y acción del marketing tradicional. Muchas gracias.